Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Escobar Torres y vengo a presentarles el trabajo titulado El Temazcal y las emociones experimentadas por estudiantes universitarios. En este trabajo nos dimos a la tarea de rastrear cuáles eran las emociones que tenían las personas que ingresaban a un temazcal. Recordemos que un temazcal es un lugar donde se practica eh, un baño de vapor. En esta práctica que es ancestral en muchos países de América, América Latina y de otras partes del mundo también. Se trata de establecer un contacto de la persona con el espíritu de la tierra, ¿no? Este, este paso o este contacto con el espíritu de la tierra pasa también por el interior, por supuesto, pero en muchas ocasiones está bloqueado este interior por tensiones, por estrés, por preocupaciones de la vida cotidiana. Y entonces lo que se intenta hacer es poder abrir esos obstáculos emocionales, racionales, que nos impiden estar en contacto con esta esencia de la madre tierra. Entonces el objetivo básicamente fue analizar las experiencias personales que tenían un grupo de alumnos universitarios en un temazcal que se realizó por acá en México, exactamente en el estado de Hidalgo, Pachuca. Eh, Fueron 19 alumnos los que ingresaron a esta práctica y a ellos se les pidió que reportaran posteriormente realizada la práctica de temazcal, reportaran sus emociones, sus sentimientos, sus corazonadas, etcétera. Tomamos como eje fundamental las 5 emociones que nos presenta eh, la medicina tradicional china, y estas emociones son pues la alegría, la ansiedad, el miedo, el enojo y la tristeza. Para recuperar la información de las personas y acercarnos a su experiencia, se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas a fin de explorar varias áreas como las que mencioné previamente: las imágenes, los recuerdos, las emociones suscitadas, las experiencias sensoriales, corazonadas, etcétera. En los resultados tenemos que antes de entrar, la mayoría de los asistentes experimentaron ansiedad, pues no sabían a qué se enfrentaban. Otros sabían que había adentro calor y que eso les generaba angustia. Un participante señala: antes de entrar de lleno al campamento, era angustia, porque no me gustan los lugares cerrados y calurosos y con mucha gente. Bien, en ese sentido, las emociones, antes de entrar, las emociones que surgieron fueron la curiosidad, la ansiedad y inquietud de todos los asistentes por el momento cumbre, que era cuando se ingresaba al temazcal. Previamente se recogió leña, se limpió el temazcal, se recolectaba las piedras, se calentaban todo esto, el agua, todo esto. Una persona señala en esta fase también que tenía bastante curiosidad de cómo se desarrollaría la práctica, pues ya había escuchado de varias opiniones de terceros y quería experimentarlas yo mismo. Me sentía ansioso. Al inicio de todo esto, comencé a inquietarme demasiado, pues yo no soy muy tolerante al calor y adentro se producía demasiado. Todas estas situaciones fueron dándose lugar. Algunas personas tenían miedos a posibles arañas, la incomodidad por sentir la tierra, el asunto de que no estaba no había luz, por lo tanto, y no había celular. eh, y esa incertidumbre en algunos casos llevó a algunos participantes pensar en una catástrofe. O sea, esta catástrofe pensaron en que podían morir en ese lugar. Nosotros les decíamos, pues yo no conozco todavía una persona que tenga la fortuna de haber muerto en el temazcal, pero no te preocupes, vamos a seguir la práctica y todo va a estar bien.
Sí. Una participante señala que al principio ese nerviosismo y temor surgía porque era la primera vez que estaba y sentía esa persona que se iba a ahogar. ¿Qué pasó durante el momento cumbre del temazcal, que es cuando se alcanza el máximo calor y al final de la experiencia? Pues, se dieron cantos, déjenme decir, se dieron cantos y todo este temazcal es bajo la guía, en este caso de su servidor, de armonizando los cantos, dosificando el agua que se vierte sobre las piedritas y esto pues produce el vapor que da entonces el calor expansivo. Entonces, sin embargo, una vez que se alcanzó el cenit del temazcal, muchas personas empezaron a experimentar esa vivencia como algo placentero. Ese contacto con la tierra, con las fuerzas vivas de la tierra, surgió y nosotros creemos que no hay que racionalizar, no hay más que hacer. Y cuando ya se encuentra uno en ese estado, solamente agradecer la experiencia, si es que se tiene esa sensación. En el momento del trabajo intenso se le pidió a los asistentes realizar la posición de guerrero, eh, y en ese sentido, cuando se hace esa posición, se incrementa el calor. La posición de guerreros, el guerrero o guerrera es en cuclillas, un tanto parecida a la figura que se ve. Bueno, aquí está a mi derecha, abajo de mi mano, hay una figura ahí en esas imágenes. Es parecida así la posición de guerrera y guerrero, ¿no? Aunque había inquietud, se fue canalizando, siempre se pide la palabra en un temazcal, no se grita o se pide la voz encima de otro, sino hay una coordinación, ¿no? Todo eso hizo que los participantes pudieran sacar esa alma de guerrero, ¿no? Esa alma que proviene de nuestra tierra. Yo lo que considero es que esta experiencia les llevó a poder brotar con alegría, sí, con frutos, ¿no? Que sea el fruto del agradecimiento, ¿no? O sea, había copal, había incienso y cantos, y esta experiencia llevó a una unidad del grupo. Algunos reportes de las personas que asistieron decían que después de la experiencia hubo alegría por estar ahí muy a gusto. Otra participante señala, después me sentí muy tranquila y relajada. Pensé en ese momento que todo lo tóxico de mi cuerpo salía y daba paso a algo nuevo. Sabemos que también el temazcal ayuda al asunto corporal al eliminar toxinas. No es nuestro único fin y no el principal, sino justamente es poder encontrar esa conexión con la tierra, esa apertura y poder trabajar los miedos, hacer proyectos, etcétera. Una otra participante señala que se sintió muy agradecida por estar ahí, también agradecida con los cantos y frases de agradecimiento. Sentí ganas de llorar, pero una sensación placentera. En general, los resultados nos indican que previo a la entrada del temazcal, los alumnos experimentaron ansiedad, había un incipiente miedo. eh, Cuando se encontraban haciendo los preparativos del temazcal, pues había gusto, alegría, contento, pero una vez adentro, ese miedo y ansiedad que surgieron se fueron desdibujando, de manera que eso dio lugar en algunos asistentes a recuerdos personales, recuerdos de alguna persona que falleció, alguna ruptura de alguna amistad o de pareja se recordó y emergió la tristeza. Y una vez que ya estaba el momento cumbre, apareció esa tranquilidad y esa alegría. Como corolario de esta investigación, concluimos que el temazcal es una fuente de investigación que posibilita la emersión, la apertura de las candados personales que tenemos y entonces se puede acceder a las emociones, que si bien en un inicio fueron las emociones del miedo, la ansiedad, la angustia, posteriormente se pasa tal vez a la tristeza, pero finalmente se llega a una relajación corporal, a un agradecimiento y emerge una alegría. Esa conciencia de las emociones suscitadas nos permite concluir que esta práctica posibilita la conexión
con ese espíritu de la Madre Tierra. También pensamos que el miedo inicial al ingresar al temazcal solamente es un reflejo de la cultura de miedo que impera en muchos espacios, muchos escenarios, y surge como la situación de que no hay una vida con sentido. Hay, por lo tanto, una vida carente de sentido que se encuentra alejada de las grandes bondades y verdades de la Madre Tierra, y también deriva de nuestra desconexión de las prácticas ancestrales de Mesoamérica. En el temazcal no solamente se encuentra una competencia, ¿no? Porque a veces hay quien dice yo aguanto más. No se trata de eso, se trata de cooperar. Por eso sabemos que en este temazcal pervive el principio de la cooperación, el principio de petición de permiso, el principio del agradecimiento, el trabajo constante y la solidaridad. Eso nos lleva a pensar en esta frase de Tlacaelel, un sabio y gobernante azteca, que nos dice lo siguiente: el verdadero combate no implica ni triunfo ni derrota, sino el constante atrevimiento. El verdadero combate no implica ni triunfo ni derrota, sino el constante atrevimiento. Cuando entonces se tiene la experiencia del temazcal, puede entonces y- ayudarnos a completar otras etapas de nuestra vida. Entonces puede surgir la entereza, la fortaleza, la esperanza y una alegría inenarrable que sin palabras, sin miradas, significa en ese momento todo, ¿no? Todo para cada persona en particular. Y si podemos cosificar en palabras el agradecimiento, pues solamente podríamos terminar diciendo gracias Madre Tierra, Tlazocamati o Meteo. Es todo, les agradezco mucho su escucha. Gracias.